Muy buenos días, estamos acá nuevamente para predicar la palabra del Señor, que Dios le pueda ayudar, que Dios lo pueda bendecir. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Antes de predicar la palabra de Dios, vamos a cantar un himno, el 190, Santo Espíritu de Cristo, 190. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me dé. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias en primer lugar porque tú nos has dado la vida, la salud. Gracias, Señor, porque los diste un día más. Humildemente te pido que tú me ayudes a predicar tu palabra, a abrir la Biblia, que tú me guíes, que tú me dirijas, que tu Espíritu Santo esté conmigo. Bendice a todos los que van a ver este video, que tú los guíes, que tú los dirijas, que bendiga sus hogares, sus familias. También te pido, Señor, que en este día tú me bendigas grandemente, hagas tu voluntad, Señor, que no sea la mía, sino la tuya. Y también, Señor, que me acompañes más rato a la iglesia a escuchar tu palabra. Y después, Señor, poder venir a predicar acá. Te pido también por todos los que están necesitados, los enfermos. Haz tu voluntad en ti, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada sin ti. Quédate con nosotros, te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, querido, vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estudiar del capítulo 53
de Isaías, capítulo 53 del libro de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Querido, hoy día hay mucha gente que cree y gente que no cree. En el tiempo pasado ocurrió lo mismo. Hubo gente que no creía y hubo gente que creía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Querido, el brazo de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Aquí somos nosotros los que creemos o no creemos. Si tú has creído en Dios, sigue con Él. Y has elegido lo mejor que puedes haber elegido. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Para Dios no hay nada imposible. Cristo vino a morir por nosotros, por amor. Lo golpearon, lo maltrataron. Se desfiguró Jesús por causa de nosotros. Pero nosotros, más adelante dice, le tuvimos por azotado y por herido de muerte. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos el rostro, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Desechado, despreciado entre los hombres. Querido, Jesús sufrió tanto por nosotros que el gran amor que nos tiene, que murió, prefirió morir y resucitar para que tú y yo tengamos derecho a la salvación. Creo yo en esto, creo yo. Nosotros lo despreciamos, le dimos la espalda. Fue varón de dolor, experimentado en sufrimiento. Y como que escondemos el rostro de él. ¿Acaso no lo escondemos? ¿Acaso no le damos la espalda a Dios? Si Dios se merece todo lo mejor, querido, todo lo mejor de este mundo. Lo escondemos de Dios y no lo estimamos, dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Querido, qué tremendo, ¿no? Él llevó todo nuestro sufrimiento. Querido, nosotros tenemos que mantener los principios de justicia. ¿Y cuál justicia? La justicia de Dios.
la justicia de Cristo. ¿Dónde deben ir esos principios? ¿Dónde? ¿Hacia mí? ¿Hacia el ser humano? Los principios de justicia deben ser implantados en el alma, en el alma. La fe debe comprender el poder de Jesucristo. De lo contrario no hay seguridad. No hay ninguna seguridad fuera de Jesús. Si la Biblia es clara, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Nada. Las prácticas licenciosas se están volviendo tan comunes como en los días previos al diluvio. Se están volviendo igual que en el tiempo del diluvio de Noé. No creyeron jamás. 120 años no creyeron. Y para ellos no era un viejo loco, perdón la palabra, no. Era un ser loco para ellos. Martillaba con 40, 38, no sé cuántos grados de calor y nunca llovía. Pero Dios le había dicho a Noé que hiciera un arca porque iba a destruir el mundo en agua. Y él les predicaba. ¿Y cuánto lograron entender? ¿O cuánto lograron obedecer? ¿O cuántos creyeron? 8. Su yerno, ¿cierto? La hija, la esposa y él. 120 años para que se salven 8. Y a veces escuchamos decir, toda una vida yo he escuchado que Jesús viene y ya tengo 80, 90, no sé, no importa lo que tengamos, pero Dios, la Biblia dice que la venida de Jesús está cerca. Nadie debería ser sepultado con Cristo en el bautismo, nadie, a menos que fuesen examinados cuidadosamente para ver si han dejado de pecar y tienen principios morales firmes, si saben lo que es el pecado y si tienen alguna corrupción moral que Dios aborrezca. Hoy día, bautizar. ¿Quieres bautizarte? Sí, lo metemos al agua. Y aquí dice que nadie debía de ser sepultado con Cristo en el bautismo, nadie, a menos que fuesen examinados cuidadosamente para ver si han dejado de pecar. Querido, yo siempre le he dicho, con Cristo vamos a dejar de pecar, pero no vamos a dejar de ser pecadores, porque somos pecadores de nacimiento. Desde el vientre de nuestra madre venimos con el pecado. Pero con Cristo en tu corazón no vas a pecar. Fuerte y difícil lo que digo, ¿no? Para algunos difícil, ¿cómo voy a dejar de pecar? Si el enemigo te muestra tan bella la vida en este mundo. Y te tiene como un tique, que valga la redundancia, siempre lo repito, ¿no? Claro, y él se ríe de ti y te hace creer que Dios es el que te muestra estas cosas, pero Dios no es, Dios quiere lo mejor para ti. Averígüense por medio de un interrogatorio cuidadoso si estas personas realmente han dejado de pecar y si con David pueden decir odio el pecado con un odio perfecto.
¿Podemos decir eso? Manuscrito, volumen 6, página 165. Manuscrito, volumen 6, página 165. Querido, ¿por qué nosotros estamos de pie? ¿Por qué estamos sanos? ¿Por qué los podemos mover? Gracias a la voluntad del Señor. No es porque yo sea fuerte y me las pueda caminar y salir. Yo les voy a decir, Efesios 2:8 dice lo siguiente: estoy de pie porque Dios me sostiene. Camino firme porque Dios me sustenta. He caído, pero Dios me ha levantado. He cometido errores, mas Dios me ha perdonado. Soy imperfecto, pero la gracia de Dios está sobre mí. Y sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Y no logramos entender. Y aquí Isaías nos está diciendo cómo sufrió Jesús por causa de nosotros, cómo sufrió. Llevó él, dice, nuestras enfermedades, todo, querido, todas las cargas nuestras, y sufrió nuestros dolores. Él sufrió el dolor por nosotros, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, afligido. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesús? Y Él no murió solamente por algunos, ni por dos, ni por tres, por el mundo entero vino a morir. Querido, Dios no escatima nada a nadie. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, por la porfía nuestra, por no entender, por no comprender, por no obedecer. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte. Querido, cuando tú entiendas, cuando tú comprendas, cuando aceptes a Dios y busques a Dios en su palabra, vas a entender esto. Antes no. Y te vas a dar cuenta que tú y yo nunca vamos a sufrir como sufrió Jesús. Nunca. Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, nuestros dolores. Molido fue por nuestros pecados. Lo castigaron, lo azotaron, lo clavaron. Y aún más encima no creemos en Él. Querido, hay una guerra que se aproxima en contra del remanente. ¿Y cuál es el remanente? El resto que busca a Dios, que sigue a Dios, que buscan a Dios de corazón. Siempre va a haber un remanente, tal como lo hubo en 1844. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera seguido a Cristo? Nadie hubiera seguido investigando aquello. Siempre va a haber un remanente. Y sobre esa gente, sobre ese ser humano, se aproxima una guerra. Se aproxima la guerra contra el remanente, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire por lo que va a haber una guerra.
porque guardan los mandamientos de Dios y el odio del enemigo es hacia ellos. Y él insta a la gente a tener odio contra el remanente, ¿cierto? Los hijos de Dios que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12 y 19, 10. Anótelo. Apocalipsis 14, 12 y 19, 10. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. 19:10. Adora a Dios, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las aguas y todo lo de este mundo. No renuncien a sus sagradas peculiaridades que nos distinguen del mundo, de la iglesia nominal y de los adventistas apóstatas. Apóstatas. Hay cristianos apóstatas en todas las iglesias, perdónenme, pero es así. No renuncien a sus sagradas peculiaridades, no renuncien, no, sigan con Dios, que nos distinguen del mundo, Él lo distingue del mundo. Somos diferentes de la iglesia nominal y de los adventistas apóstatas. Las iglesias nominales están corrompidas y en tinieblas. Han dejado fuera los dones que Dios puso en su iglesia. Manuscrito inédito, tomo 5, página 309. Querido, en primer lugar, tenemos que ser cristianos humildes. Humilde. ¿Conoce esa palabra? Humilde, humilda. ¿Lo conoce? No somos humildes. Separados de Dios nunca vamos a ser humildes. Dios te hace humilde. Dios cambia tu vida. Yo siempre le pido a Dios que me dé la humildad. Porque sin Él no la tengo, querido, no la tengo. Y a veces, estando con el Señor, mire, estando con el Señor, perdemos la humildad. ¿Pero por qué? Porque perdemos la vista de Dios. A la vez que los hombres no aceptan humildemente las repetidas advertencias, se complacen con falsos maestros que aludan su vanidad y refuerzan su maldad y sin embargo no son capaces de ayudarlos en los días de tribulación. Los siervos escogidos de Dios deben afrontar con valor y paciencia todos los sufrimientos y las pruebas que les traen los reproches, la negligencia o las interpretaciones erróneas, porque cumplen fielmente el deber que Dios les ha encomendado. Cumplen los requisitos. Sigamos con el Señor. Vamos a sufrir, no importa, pero el Señor lo tiene preparado algo mucho mejor que esta vida. Deben recordar que los profetas de la antigüedad y el Salvador del mundo también sufrieron los malos tratos y la persecución por causa de la palabra. Sí, sufrieron también los antiguos. Y nosotros también vamos a sufrir por causa de la palabra de Dios, porque para el mundo somos canutos, fome. Qué pena, hermanos, qué pena. Deben esperar la misma oposición que se manifestó del
de quemar el rollo que había sido escrito al dictado de Dios. Pablo dijo, a ver, nos falta mucho para ser como Pablo. Y si actuamos como Pablo, estorbamos. ¿Para quiénes? Para los cristianos apóstatas, para los que son nominales. Yo no ando, dice, buscando que la gente apruebe lo que digo. Yo tampoco. Siempre le he dicho, no confíen en mí, confíen en Dios, créanle a Él. Yo soy instrumento que predico la palabra de Dios. Obvio que tengo que tener buen testimonio. Demostrar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie, no. No importa que me odien, sigo a Cristo. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Porque andaría al que dirán, ¿no? ¿Qué van a decir? Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10. Para mí, eso dijo Pablo, pero yo también lo estoy diciendo, para mí es importante primero que Dios me apruebe a mí. Porque yo no puedo nombrar a Dios muchas veces, ¿no? Y jamás vamos a ser aprobados por Él. Sí, querido, Dios es amor, pero Dios te contesta cuando tú eres fiel con Él. No cuando lo nombras nomás, cuando tú eres fiel. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Sí, por darnos la paz, querido. Cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Acaso es mentira? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo dejamos solo y lo mirábamos de lejos. Por amor murió por ti, por mí, y más encima le dimos la espalda. Los amigos de Jesús, cuando lo llevaban a la cruz, lo dejaron solo. El espíritu de profecía dice que se empezaron a quedar atrás. Y aquí clarito dice, ¿cierto? Lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestra causa. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, jamás dijo nada. ¿Cómo habríamos gritado nosotros? Pataleado, ¿cierto? Que no tenemos culpa. ¿Y por qué lo han? Jesús no. Jesús venía a morir por nosotros, a pagar el pecado nuestro para que tengamos derecho a la vida eterna, querido. ¿Por qué no podemos entender aquello? Bueno, yo entiendo que el que no lee, el que no busca a Dios no va a entender. Lo único que espero y les deseo que Dios le toque su corazón. Toque el corazón de ustedes y puedan aceptar a Dios
como su Salvador personal, pero de corazón, no de labios, no de boca. No abrió su boca. Como oveja, como cordero, fue llevado al matadero manso. La oveja es mansa, no grita, no reclama. Por eso la diferencia entre los corderos y los cabritos, o las cabritas, claro, totalmente diferente. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo engaño, nunca pecó el Señor Jesús. ¿Por qué le meten cosas? ¿Por qué le...? Ay, querido, cuando tú entiendas esto, van a haber cosas que te van a emocionar, que te van a quebrar. Este capítulo es cortito, pero es doloroso, es tremendo, hermano. Por medio de violencia y juicio, violencia, juicio, lo enjuiciaron, lo acusaron, le buscaban yayas para acusarlo, para poderlo matar. Oiga, se dispuso con los impíos su sepultura. Pobre, se hizo pobre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús ya resucitó y va a vivir eternamente nuevamente contigo. Eso quiere, que tú te salves y vivas con Él. Porque a pesar de que somos indignos ante Él, Él nos ama igual. Cuando haya puesto su vida en expiación, claro, puso su vida en riesgo y la perdió. Pero como es Dios, la recuperó, porque ese era el plan de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Cristo siempre va a abogar a favor tuyo, porque es el mejor abogado. Pero tienes que responderle, querido. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús llevó el pecado de todos nosotros, queridos. Voy a leer un poquito el espíritu de profecía. Luego de ser colgado sobre la cruz, mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dice la Biblia,
Padre, perdónalo. Cuando él estaba muriendo en la cruz, le dijo, perdónalo. ¿Cómo habríamos actuado nosotros? Señor, castígalo porque yo soy inocente. Pero él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus seguidores y en la terrible retribución que les tocaría. Jesús ya había sido apresado y estaba siendo juzgado ante el Sanedrín. El ultraje ya había comenzado. Satanás se había enfurecido contra Cristo y ahora todas sus fuerzas estaban destinadas a torturarlo física y psicológicamente. La turba enfurecida lo insultaba y maltrataba. Incluso, según aclara Elena de White, había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre, intrigando contra Jesús. Y entonces, antes de exhalar sus últimos suspiros, Jesús todavía sigue buscando oportunidades para salvar. Todavía. Esta vez es uno de los malhechores que está crucificado junto a Jesús, el que capta su vocación de salvar, el que entiende y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, le dijo a Jesús. Se arrepintió, querido, de todo lo que había hecho. Si nosotros lo podemos arrepentir de todo lo que hemos hecho y Dios se olvida de lo pasado. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy. No le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de ahí viene la doctrina demoníaca del enemigo que le impone a la gente en la mente que los muertos se van al cielo. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy se lo dijo ese día. Cuando yo vuelva de nuevo por segunda vez a la tierra, tú estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo. Si nosotros lo vamos al sepulcro, querido, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el cuerpo se va a la tierra. Por ahí yo tengo algo escrito, no sé si en el segundo sermón más rato parece que va a aparecer, sobre los espíritus demoníacos que hacen creer a la gente. Querido, Santo Espíritu de Cristo cantaba. Y el Espíritu de Cristo, el que hace todo, no nosotros ni otro espíritu. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. ¿Dejas tú que el Espíritu de Cristo more en tu corazón? Lléname de tu presencia, Señor, cólmame de bendición. Eso tenemos que pedirle a Dios, que nos colme de bendición, que su presencia siempre esté en nosotros. Cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven y cólmame. Eso tenemos que pedirle al Señor. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú me ruego, oye, sé que puro yo seré, con Cristo seré puro, serás puro tú. Débil soy débil, flaqueza, todo tengo, todo defecto tengo yo. Mas me postro a tus pies para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuela, de bondad me colma
tú. El Señor Jesús nos colma de bondad a cada uno de nosotros. Querido, ¿qué prefieres tú? ¿Seguir al mundo o seguir a Cristo? ¿Prefieres las cosas del mundo o prefieres a Cristo? El himno final se llama Prefiero a mi Cristo. Sí, yo prefiero a mi Cristo antes de las cosas de acá. Obvio que las cosas terrenales son indispensables para uno, ¿no? Porque tiene que trabajar, tiene que comprar, tiene que comer, pero es porque Dios te da todo lo que tú tienes. El 269. Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierra, prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falar, prefiero en la fila de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Yo prefiero a mi Cristo querido antes de todo. Primero está Dios. Prefiero su gracia, riqueza sin fin. Porque las riquezas espirituales son las mejores para nosotros. Podemos ser pobres acá materialmente,
físicamente, pero espiritualmente somos ricos. A casas y tierras prefiérole a Él. Antes de esta tierra, antes de mi casa, antes de las cosas materiales, yo prefiero a Cristo. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación, antes de exaltarme yo, antes de creérmela yo toda, que me la puedo, y en pecado gobernar, o sea, y voy a actuar en pecado separado de Dios, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. El mundo me ofrece cosas lindas, pero no me da nada. Y el enemigo prefiere que yo muera separado de Dios. Eso quiere el enemigo, querido. No quiero el aplauso del mundo falaz. Yo no quiero que me exalten, porque yo soy un ser humano como ustedes. A Dios tenemos que exaltar. Prefiero en las filas de Cristo servir, prefiero andar, ¿cierto?, con Cristo, caminar con Él. La fama del mundo es liviana y falaz. Pasa, esta vida pasa, lo bonito pasa, mientras te diviertes nomás. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio en su niveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, la paz. Él me va a dar la paz siempre cuando yo la necesite. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Eso quiero yo. Que Él no permita que me separe de Él. Nosotros, queridos, no creemos en estas cosas. El ser humano no cree y está haciendo estrago el enemigo en ello y le está metiendo más cosas en contra de Jesús. Y nosotros, por seguir a Jesús de corazón, la guerra se nos viene encima por guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesús. Y por eso somos canutos fome, porque no lo involucramos en cosas que no debemos. Nosotros hacemos lo que queremos, dice el mundo, y tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Pídele permiso a Dios. Queridos, si aquí no se trata de pedirle permiso a Dios. No lo hago y no lo hago nomás. Si hay dos palabras, sí y no, nada más, sí y no. ¿Sabes decir sí? Todos sabemos decir sí. ¿Sabes decir no? Sí. Pero yo no digo no para que mi amigo no se enoje, qué bonito. Estoy siendo encubridor de su pecado. Oremos, querido Dios. Gracias nuevamente por la vida, por la salud. Gracias por haber predicado tu palabra. Bendícenos, Señor, conforme a tu voluntad. Danos paz, tranquilidad. Y acompáñame a tu iglesia, Señor, a escuchar tu palabra. Y cada vez que la predique, bendíceme tú, que tu Espíritu Santo esté conmigo. Porque sin ti nada podemos hacer. Quédate con todos los que van a ver esta predicación. Que tú los guíes. Espero que sean muchos los que la vean y los que no la ven porque no te conocen, Señor. Quédate con nosotros en este día, haz tu voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Querido, si es la voluntad del Señor, nos veríamos en otro sermón el miércoles, si Dios así lo quiere. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Ese es mi deseo y oración para ti
en esta mañana y en este día.